A las 16 horas del viernes 28 de noviembre de 2025, 3 drones Sea Baby violaron el perímetro de seguridad ruso a 90 km por hora. No pidieron permiso, no emitieron señales, iban en fase de ataque terminal hacia la yugular financiera del Kremlin. Su objetivo, el Kairos y el Virat. Dos bestias de 80.000 toneladas que cortaban las aguas grises del Mar Negro, oficialmente cargueros de Gambia. En realidad, la columna vertebral de la flota fantasma de Putin para evadir sanciones. Navegaban con la certeza arrogante de que la guerra se libraba a 600 kilómetros al norte, sin sospechar que la muerte se les acercaba a 90 kilómetros por hora rozando la espuma de las olas. 3 drones Sea Baby de casco compuesto se deslizaban en silencio invisibles al radar convencional, pero la invisibilidad es una mentira cuando tienes un vigilante a 6.000 metros de altura. Un dron ruso Orion mantenía su ojo electro-óptico fijo en el sector, sin parpadear ni dormir, hasta que el motor del dron líder generó un pico de calor al saltar una ola y 3 píxeles blancos parpadearon en una pantalla a cientos de kilómetros de distancia. Mientras el operador ruso se inclinaba hacia el monitor para investigar, la IA de los Sea Baby reaccionó más rápido que el pensamiento humano, cortando la potencia y dejando que el agua helada del mar enfriara los cascos en segundos. Para cuando el ruso hizo zoom, los Sea Baby se habían disuelto térmicamente en el ruido de las olas. El operador no comprendía que acababa de dejar escapar a sus propios asesinos. Mientras los 3 Sea Baby se arrastraban en modo silencioso hacia los petroleros, a 200 kilómetros al norte se desató el infierno, o al menos una simulación muy convincente de él. A las 16:45 horas, radares costeros rusos en Crimea se iluminaron como una máquina tragamonedas en Las Vegas. Una flota de invasión masiva se dirigía directamente hacia Sebastopol a 80 kilómetros por hora. Pero lo que el almirante ruso veía en su pantalla no era una flota de guerra, era la armada de AliExpress. Los ingenieros ucranianos habían vaciado los garajes, motos de agua viejas, lanchas recreativas incautadas y balsas motorizadas. Eran los señuelos. Los drones debían seguir patrones de ataque realistas dispersándose en formaciones de asalto, convergiendo hacia objetivos probables e incluso realizando maniobras evasivas. Pero para vender aún más la mentira, cada uno de los señuelos transmitía en frecuencias de radio militares ucranianas grabadas y algunos estaban equipados con reflectores de radar Lunenburg, una bola de metal geométrica que hace que un jet ski de fibra de vidrio se vea en el radar tan grande como un destructor de la OTAN. Costo total por unidad, menos de $8.000. Precio de venta al público ruso, pánico absoluto. Los operadores ucranianos los controlaron vía satélite durante los primeros 50 kilómetros y luego los pusieron en piloto automático. El engaño tenía que ser perfecto porque el objetivo era mover una pieza específica del tablero, los helicópteros de combate Ka-52 Alligator y los Ka-27 de guerra antisubmarina que patrullaban el corredor sur. Estos eran los únicos depredadores naturales para un dron Sea Baby. La doctrina rusa es rígida, soviética y predecible. Se responde a la amenaza más ruidosa primero, y una flota de 20 amenazas dirigiéndose al orgullo de Putin, el puente de Kerch, era la amenaza más ruidosa posible. La orden bajó desde el mando central. Intercepción inmediata, prioridad 1. 4 helicópteros Ka-27 y 2 Ka-52 que debían estar vigilando la ruta de los petroleros, Kairos y Virat, giraron bruscamente al norte, quemando post-quemadores alejándose de los petroleros a 270 kilómetros por hora. Los rusos estaban a punto de gastar munición de $500,000 para hundir lanchas de recreo vacías, mientras dejaban sus activos de $1.000 millones completamente desnudos en el sur. A las 17 horas, el espacio aéreo sobre el Kairos y el Virat quedó en silencio, sin patrulla aérea, sin ojos en el cielo. El capitán del Kairos miró su radar vacío y suspiró aliviado, pensando que la tranquilidad era señal de seguridad. No sabía que la soledad en el mar es lo último que quieres cuando hay tiburones en el agua. Pero los 3 Sea Baby no podían cruzar el mar abierto como si nada. Entre ellos y sus presas, la flota del Mar Negro había levantado una red de radares Nebu-M capaces de detectar la respiración de un piloto a 200 kilómetros. Intentar colarse por los huecos era imposible, así que los operadores ucranianos optaron por la audacia suicida. A las 17:15 horas, el carguero turco Anatolia, un monstruo de 300 metros cargado de contenedores, navegaba inocentemente hacia el Bósforo, cruzando justo por el sector vigilado por los rusos. Los drones realizaron una maniobra de sombra de radar. Se alinearon en fila india a solo 15 metros de la popa del carguero turco, metiéndose literalmente en su estela de espuma. La física aquí es simple.
Para un radar ruso, el Anatolia es una mancha gigante brillante en la pantalla. Cualquier objeto pequeño pegado a su trasero electrónico es absorbido por esa mancha. Es como intentar ver una mosca posada en una bombilla encendida. El Dron 1 y el Dron 2 surfearon la turbulencia como si fueran delfines mecánicos, pero el Dron 3 tenía un defecto de fábrica, una soldadura imperfecta en su antena Starlink. La estela de un carguero es un caos hidráulico. El agua hierve. La vibración constante aflojó la soldadura. El Dron 3 comenzó a sufrir el terror de todo gamer. Lag. Pero ojo, en el Call of Duty, si el internet falla, pierdes la partida y le gritas a la pantalla. Aquí en el Mar Negro, el lag te convierte instantáneamente en la boya de fibra de carbono más cara de la historia. Game over. Definitivo. El dron se retrasó. 1 segundo. 2 segundos. Contacto desconocido. Separación de objetivo civil. El sistema de alerta temprana marcó el punto en rojo. El operador ruso con el café en la mano miró el punto minúsculo alejándose del barco turco. Tenía 2 opciones. A. Dar la alarma general, despertar al almirante y decir que un dron se esconde detrás de un barco neutral. B. Asumir lo obvio, que los marineros turcos conocidos por su disciplina relajada acababan de tirar basura por la borda, un refrigerador viejo, un barril de aceite o una montaña de desperdicios de cocina. Basura confirmada, murmuró y borró el contacto. El Dron 3, sacudido y con la antena colgando de un cable, logró estabilizarse y volver a sumergirse en la oscuridad, lejos del barco turco. Había sobrevivido por la pereza humana, pero el incidente le había costado caro. Para recuperar la formación tuvo que quemar su inyector de óxido nitroso. Ahora los 3 estaban en mar abierto, pero el Dron 3 estaba tuerto digitalmente y con el motor sobrecalentado. La manada estaba herida antes de ver a la presa. Mientras el drama de los señuelos alcanzaba su clímax al norte, en el sur, el Kairos y el Virat mantenían su rumbo, confiados en su insignificancia. Sin embargo, no estaban totalmente solos. Una lancha patrullera Raptor cortaba el agua haciendo círculos de 5 kilómetros alrededor de los petroleros. Desde que la flota del Mar Negro aprendió a temer al agua, la paranoia es la nueva doctrina. Nadie de alto valor navega sin niñera. La Raptor es rápida y tiene ametralladoras pesadas, pero sin los ojos de un helicóptero o un dron desde arriba. Su radar de superficie es limitado. Es un perro guardián muy agresivo, pero miope. A las 17:30 horas, los señuelos interpretaron su acto final. Al ver llegar los helicópteros, los 20 falsos drones no atacaron, simplemente se dispersaron, apagaron motores y flotaron como patitos de goma en una bañera. Los pilotos de los K-52 Alligator abrieron fuego con todo. Fue una masacre unilateral y financieramente estúpida. Los rusos dispararon misiles Vickr de $40,000 contra motos de agua viejas de $5,000. Quemaron casi $1 millón para neutralizar un club náutico de segunda mano. Cuando el humo se disipó, un piloto bajó la altitud para confirmar las bajas. Trozos de fibra de vidrio de una Yamaha de 2015 y un calentador de patio flotando a la deriva. La radio se llenó de insultos en ruso. Se dieron cuenta del engaño, pero la física no perdona. Habían estado cazando fantasmas durante 1 hora post-quemador. Estaban a 180 kilómetros de los petroleros y sus indicadores de combustible parpadeaban en la reserva. Tenían que volver a la base para repostar. La visibilidad en el mar empezó a caer. Los petroleros estaban solos y la verdadera cacería acababa de empezar. A las 18 horas, el GPS empezó a alucinar. Los drones navegaban a 40 nudos cuando, de repente, sus cerebros digitales sufrieron una embolia. El GPS les dijo que ya no estaban en el mar, sino volando a 200 kilómetros por hora sobre una autopista en las montañas de Turquía. Desde la costa de Crimea, los rusos habían encendido su sistema Pole 21. A diferencia de los inhibidores viejos que solo hacen ruido, el Pole 21 es un mentiroso sofisticado. Crea una cúpula de distorsión de 80 kilómetros, inyectando datos falsos en la banda L1. Su objetivo era que los pilotos automáticos de los drones giraran bruscamente para corregir un error que no existía, estrellándolos contra las olas o haciéndolos gastar combustible en círculos. El dron líder sintió el tirón para virar a la derecha hacia la muerte, pero su código tenía una línea de salvación. La cámara del dron giró hacia la costa sur. La IA buscó patrones de luz, reconoció el destello rítmico del faro de Kerempe y la silueta inconfundible de los acantilados de Anatolia. La geografía es cerca, no se puede hackear una montaña. El líder bloqueó la entrada del GPS corrupto y siguió navegando a ojo, triangulando su posición con las luces de la costa turca. Sin embargo, el Dron 2 no tuvo tanta suerte. A las 18:15 horas, su receptor GPS murió, no por el ataque ruso, sino por un condensador cerámico de 30 centavos, fabricado en una planta de Shenzhen sin control de calidad. No soportó el ciclo de temperatura del agua helada y el motor caliente. Crack.
Sin GPS, el Drone 2 cambió a navegación inercial, pero navegar por inercia sobre el agua es como caminar con los ojos vendados en una pista de hielo. Acumulas 10 metros de error por minuto. El Drone 2 creyó que iba recto hacia el Kairos. En realidad, se desvió 8 grados al norte hacia la nada absoluta. A las 18:45 horas, su combustible se agotó en medio del océano vacío. No hubo explosión dramática, simplemente se detuvo y se convirtió en basura marina de alta tecnología. Una máquina de $200,000 derrotada por un componente más barato que un chicle. Quedaban dos, el líder y el Drone 3. La manada se había reducido, pero ya podían oler el diésel de los petroleros. El Drone 3 navegaba 5 kilómetros detrás, aún visible, pero la paranoia tiene el sueño ligero. La lancha patrullera Raptor detectó un susurro electrónico. Su radar de búsqueda se enganchó en algo. Marcación 285, 8 kilómetros. El sistema de tiro intentó fijar el blanco, pero falló. Aquí la química ganó a la electrónica. El casco de fibra de carbono del Sea Baby absorbía las ondas como una esponja. En la pantalla rusa, el dron no era un punto sólido, sino una mancha borrosa que parecía oleaje o una bandada de pájaros. Ante la duda, el comandante ruso entró en pánico y ordenó activar el sistema de interferencia Vulnores para freír cualquier señal enemiga. Grave error. Los inhibidores rusos empezaron a escupir ruido blanco en todas las bandas. Irónicamente, el Vulnores operaba en las mismas frecuencias que las radios de la flota. En el momento en que encendieron su escudo, anularon sus propias comunicaciones. Los radios del Kairos y la Raptor murieron en un mar de estática. La doctrina militar llama a esto fratricidio electromagnético. Gritar tan fuerte para asustar al enemigo que tú mismo te quedas sordo. El Drone 3, detectando el muro de ruido, simplemente bloqueó el timón en el último rumbo conocido y entró en modo silencio. Ahora era un misil naval sordo y mudo navegando por pura inercia. En menos de 5 minutos descubrirían la diferencia entre perder contacto con un dron y perder el control de la situación. A las 18:25 horas, la lancha Raptor dejó de confiar en sus pantallas llenas de nieve y pasó al método antiguo, ojos y plomo. El comandante aceleró a 45 nudos, enviando a su artillero a la ametralladora pesada Core de 12.7 milímetros en la proa. El artillero cargó una cinta fresca, ajustó la mira de hierro y apoyó el hombro. Habían entrenado esto 1000 veces en simuladores. Detectar, trazar, disparar hasta salpicar. Pero sus manuales de la era soviética tenían un defecto fatal. Estaban escritos para combatir helicópteros de aluminio o lanchas de acero. Nadie les preparó para fantasmas de fibra de carbono. A las 18:32 horas, el dron líder rompió la niebla. El artillero de la Raptor lo vio primero, no como un punto en el radar, sino como una estela de espuma blanca a 500 metros. ¡Contacto! ¡Babor! El martillo de la ametralladora Core rompió el silencio. Las trazadoras rusas rebotaron en el agua, creando un espectáculo de luces mortal. 400 metros. Una bala de calibre 50 arrancó un trozo del carenado del dron líder. Otra destrozó su antena de video. La pantalla en Kiev se fue a negro, pero el dron no necesitaba ojos. Ya estaba en la fase terminal. Ignoró el daño, ignoró el fuego de la patrulla y pasó de largo. Su objetivo no era el perro guardián, era la presa gorda. La tripulación de la Raptor vitorió creyendo que el dron huía herido. Todos los ojos, prismáticos y cañones giraron para seguir al líder mientras este se dirigía, humeante, hacia el Kairos. Debieron haber mirado hacia atrás. El Drone 3, sordo, mudo y ciego, guiado solo por su giroscopio y el último rumbo conocido, emergió de la oscuridad por el lado opuesto, sin nadie que le disparara, sin alarmas. Finalmente, a las 18:33:05 horas, el dron líder impactó contra la popa del Kairos. 850 kilos de explosivo Exogen detonaron justo en la línea de flotación de la sala de máquinas. La explosión no solo abrió el casco, levantó la popa de 80.000 toneladas fuera del agua. El acero se desgarró como papel mojado. Mientras la bola de fuego iluminaba la noche y las miradas de horror de los marineros rusos se fijaban en el Kairos ardiendo, 40 segundos después el Drone 3 encontró su destino. Navegando por pura matemática, se estrelló contra el costado del Virat. El segundo impacto fue el golpe de gracia. La explosión sacudió los cimientos de la flota fantasma. Cuando el humo se disipó, horas más tarde, el panorama era apocalíptico. El Kairos escorado, vomitando humo negro. El Virat muerto en el agua. La Raptor dando vueltas impotente entre los restos. Meses de logística secreta. Millones de dólares en crudo de contrabando. La arrogancia de una superpotencia naval. Todo convertido en chatarra flotante por 2 trozos de plástico y un giroscopio barato. Fin de la transmisión.